a dar sus primeras clases en esta materia. Bueno, mi nombre es Agustín Casarini, soy economista, estoy terminando la maestría en economía, trabajo en diferentes temáticas, por un lado en medición de pobreza multidimensional para la Universidad de Oxford y por otro investigando en un centro de estudios lo que es economía de la salud. Bueno, soy recibido de la Universidad de La Plata y bueno, también soy parte de algunas otras materias, bueno, no solo en coyuntura, sino también en introducción a la economía y tanto en la Universidad de Lomas como en la Universidad de La Plata. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Bien. Bueno, acá les dejo mis 2 mails a los cuales me pueden contactar, o bueno, siempre que después de las clases me quieran pedir algo, tengan alguna consulta, pueden hacerlo, ¿no?, a través del campus, quizás comentando directamente sobre la publicación donde los invitados a esta clase, que de todas maneras cuando termine voy a estar subiendo estas slides, así que nada, no se hagan problema por eso. Lo que vamos a tratar hoy es las cuentas macroeconómicas y vamos a estar hablando un poco de los principales agregados económicos que vamos a estar analizando o de los que uno piensa cuando empieza una mesa de domingo de discusión económica. Bueno, en el fondo siempre vamos a estar discutiendo a través de determinados indicadores cómo es la situación actual, ¿no? Para esto es importante que arranquemos teniendo en cuenta cuáles son los principales objetivos macroeconómicos básicos, o que el estudio de la macroeconomía se centra en tratar de resolver, ¿no? Cuáles son esos problemas, ¿no? Y por un lado tenemos algunos que esto ya seguramente lo han discutido en alguna otra materia, ¿no? El problema del crecimiento económico, el problema de la generación de empleo, la estabilidad de precios, que ahí estamos, como siempre, en lo que nos falta fuerte. El equilibrio presupuestario, otro de los topics que para ahí en Argentina es como difícil, y el equilibrio externo, ¿no? Cada uno de estos objetivos tiene una contrapartida en un indicador que a priori te lleva a un desafío metodológico importantísimo para su cálculo, ¿no? Entonces, así como nos interesa medir el crecimiento, lo que vamos a estar tratando de analizarlo es a través del PBI. Bueno, el nivel de empleo lo vamos a ver a través de las tasas de empleo, tasas de desempleo, la estabilidad de precios a través del índice de precios, el equilibrio presupuestario lo vamos a estar analizando a través de nuestro resultado primario y, bueno, el equilibrio externo a través de los resultados que obtengamos en nuestra balanza de pagos, ¿no? Estos son todos conceptos que bueno, en la materia los tocamos, algunos con más profundidad, otros con menos, pero son algunas ideas que tienen que ya tener dando vueltas ¿no? en su cabeza y más o menos poder identificar a qué estamos refiriéndonos cuando, bueno, hablamos tanto de medición de PBI, tasa de empleo, desempleo, etc. En este punto, digamos, aparece como la idea de cuentas nacionales, ¿no? Como las cuentas o los instrumentos que nos permiten medir el Producto Bruto Interno en distintas variantes, ¿no? Y también cómo podemos desagregar ese Producto Bruto Interno. Digamos, este ejercicio de desagregación y de análisis lo hacemos a través de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, o la cuenta nacional más importante, bueno, es la medición del producto.
¿no? Es lo más básico, el indicador que uno primero le sale a la hora de pensar cuentas nacionales. Pero este producto también lo podemos pensar como por sectores. No sé, por ejemplo, hace poco, no sé, estuve trabajando desde un enfoque de cuentas nacionales, tratar de estimar cuál es el gasto de salud de las personas, ¿no? Y a su vez, como yo podría ver del PBI, cuánto del gasto que hay en el PBI corresponde al sector salud, también podría analizar desde las cuentas nacionales cuánto de ese gasto en salud corresponde a gastos del sector público, cuánto corresponde a gastos del sector privado, cuánto corresponde a gasto de bolsillo de las personas, ¿no? El gasto que uno hace a través de sus pagos propios y no de obras sociales ni prepagas. La otra también cuenta nacional más importante, o de las primeras que sale, tiene que ver con la balanza de pagos, ¿no? Y el equilibrio con el sector externo, ¿no? Esas dos cuentas nacionales siempre son un tema que sale ahí. Bien. Cualquier cosa me van preguntando o me escriben en el chat y yo lo tengo acá a mano. Y Hola, vamos profe, charlando. buen día. Buen día, Alicia. ¿Cómo está? De vuelta por acá. Dijo la otra cuenta más importante, balanza de pagos y no llegué a tomar nota. PBI, el Gracias. producto. Ahí te veo con tu michino tratando de anotar, tarea difícil. El tema es el siguiente. Yo amo los gatos y mi deseo es llevarlo a la facultad. Ahora está en la facultad, a nivel virtual. Lo logré. Muy Se bien. pone acá y escucha también la clase de los sábados. No. O si no, en su banquito él está presente. Esperemos aprobar esta vez. Está metido y le vamos a tomar el examen también. Ahí Bueno. se ofendió y se fue al banquito. Gracias, profe. Profe, una preguntita. ¿Esto después lo va a subir? Las slides, sí. Sí. Bárbaro. Ni bien termine, lo posteo directamente sobre... Creo que lo puedo adjuntar en donde posteé la invitación a esta clase. Ok, gracias. Bueno, algo que, bueno, supongo que también es lo que están haciendo con Marcos y con el resto. Cuando se cierra la sesión en los minutos 40, entramos en el mismo link. Así que eso, bueno, no se asusten y los espero un cachito para poder continuar. Bien, vamos a meternos de lleno con lo que es la medición del Producto Bruto Interno, ¿no? Bueno, ya spoileé un poco la slide, pero ¿alguno se acuerda cuáles eran los tres métodos que había para medir el producto? ¿O les suenan tres métodos? O, no sé, les puede sonar uno. Yo me acuerdo dos, el método del ingreso, el método del gasto, hasta ahí llegué. Bueno, excelente, Alicia. Son los dos métodos y el tercer método era el método del producto, ¿no? Cada uno de estos nos iba a permitir aproximar de una manera distinta el producto y también nos van a dar distintas maneras de evaluar nuestro PBI, nuestro producto, ¿no? Por un lado, vamos a tener métodos como el método del producto y el método del gasto, que lo que vamos a obtener es un producto valuado a precios de mercado, es decir, lo que me está dando el valor de ese producto es la suma de precios, bueno, de precios por cantidades, ¿no? Porque el PBI está midiendo la cantidad de precios de bienes y servicios finales que se brindan en una economía, ¿no? Pero bueno, la forma de evaluar esas cantidades de producto que estamos produciendo en un país van a estar medidas a través de su precio en el mercado.
En cambio, vamos a obtener el método del ingreso, que la forma en la que va a evaluar nuestro PBI va a ser a través de lo que se conoce como costos de los factores, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de aproximar el PBI a través del ingreso, que esto igual ahora lo vamos a volver a decir, es a través de las remuneraciones a los factores productivos, ¿no? Los factores productivos eran el trabajo, el capital, la tierra y no sé, la capacidad empresarial. Eso aparece en algunos libros, sí, en otros no tanto, pero bueno, siempre los más clásicos son el trabajo, el capital y la tierra. Y al evaluar de esa forma, vamos a ver que podemos obtener resultados distintos, ¿no? Con estos dos como parámetros o unidades de evaluación del producto. Por otro lado, quiero, digamos, traer ya también a colación que la medición del producto la podemos hacer en dos términos también, ¿no? Considerándolo a términos corrientes, que es simplemente cada año haciendo nuestra evaluación, ya sea con el método que sea, y utilizando, digamos, no sé, a costo de los factores o a precios de mercado de cada año particular, o lo podemos hacer a través de métodos de valores constantes. Y con la utilización de valores constantes, lo que estábamos haciendo es tratar de eliminar el efecto que tiene la inflación sobre el volumen total, ¿no? El valor de todos estos bienes y servicios finales que estamos computando. De esta forma, cuando hablamos de un producto medido en términos constantes, lo que estamos haciendo es tratar de ver o analizar su evolución real, ¿no? Su evolución sin considerar la ilusión nominal o la ilusión monetaria que nos genera la inflación, dado que es un aumento generalizado en el nivel de precios. Bien. Bueno, el método del gasto. El método del gasto es una de las formas más intuitivas, también, al menos para mí, de cómo medir el producto y, digamos, en su raíz teórica, o mejor dicho, pedagógica, en cómo uno aprende qué es el producto, la demanda agregada y esas cosas en las facultades de ciencias económicas, tiene su correlato en el modelo de la cruz keynesiana, que era este modelo que teníamos acá, ¿no? Donde uno sobre el eje de las abscisas, ¿no? El de abajo, el de las X, establecía el nivel de ingreso, ¿no? De los países, iba a tratar de graficar las funciones de demanda agregada, ¿no? Las funciones de demanda agregada lo que me mostraba era en qué gastaban, ¿no? En qué gastaba la economía en su conjunto. Esa demanda agregada iba a estar compuesta por el consumo, ¿no? El consumo que puede ser el consumo de los privados en bienes y servicios, los niveles de inversión, ¿no? La I, o lo que también se denomina como acumulación de capital, o bueno, tiene otro nombre también así relacionado con el factor de acumulación de capital, la G, que representa el gasto público, y por último íbamos a tener nuestra relación con el sector externo a través de las exportaciones netas, ¿no? Una cuestión como interesante para pensar en esta perspectiva es que, bueno, yo en este punto, o para hacer la medición del PBI, estoy considerando del lado derecho las exportaciones netas, que eran exportaciones menos importaciones. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno revisa ¿no? estadísticas de INDEC, cuando, no sé, se baja una serie de PBI, ¿no? Y aparece este tipo
de forma de medir el PBI, en que INDEC va a llamar algo como se llama, que va a tener algo que se llama oferta global, ¿no? Y en esa oferta global va a estar considerando tanto los productos que produce Argentina, ¿no? Dentro de las fronteras, más las importaciones, ¿no? Tanto las importaciones como lo que producimos nosotros son parte de la oferta, de bienes que tenemos a disposición de consumir. Entonces, a veces aparece del lado izquierdo, digamos, el PBI más las importaciones, y eso se va a definir como oferta global. A ver si... o sea, podría tener la ecuación escrita de esta forma, ¿no? M son importaciones, y tener del lado derecho C más I más G más X siendo las exportaciones. Y a esto lo llamamos oferta global. Bueno, yo lo abrevio como OFTA. Bien. Otro de los puntos interesantes que nos da esta perspectiva de analizar el producto, ¿no? A través de estos componentes o estas posibilidades de consumo, ¿no? A través de lo que también debe ser un concepto que ya le suena, que es la demanda agregada, es mediciones de cuentas nacionales de lo que es el ahorro nacional, ¿no? Y esto lo traigo ahora a colación, pero a finales de la clase que viene, digamos, va a volver para tratar de, agregar como unos aspectos teóricos interesantes y de analizarlo. Pero bueno, que tiene que ver con... Profe, bueno, una ¿cómo? pregunta. Sí. Mirando la pantalla, ¿no? Del lado izquierdo, el PBI más M. ¿M qué significa? Importaciones. Gracias. Voy a anotarlo. Bueno, no sé si ayudo abreviando, pero bueno, también es más difícil escribirlo. Y la X es exportaciones. Profe, consulta. Si no, justo no vi quién me habló. No, igual. Entonces dijo que de la parte de arriba, digamos, el consumo, el ingreso de gasto más las exportaciones netas es la demanda agregada. Y a la parte de abajo, lo que escribió, ¿qué sería la demanda global? Bueno, podemos verlo así, pero en realidad se le dice demanda agregada también. A ver. Sí, se le dice demanda agregada. Aunque también le podemos decir demanda global, pero dejémoslo, quedémonos con demanda agregada. Y bueno, una de las derivaciones de este modelo es también la posibilidad de computar cuánto del PBI proviene de las inversiones. Ahora, ¿cómo la teoría macroeconómica dice que se financia la inversión? Bueno, a través del ahorro, ¿no? Y el ahorro no solo es ahorro de los privados, ¿no? Ahorro de nosotros como personas depositando nuestro dinero en el banco, sino también ahorros públicos y ahorro externo. Esto vamos a volver la clase que viene sobre estos tópicos del ahorro y sus implicancias finales en el PBI, pero está bueno que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Como posibilidades para financiar nuestra inversión. Generalmente, bueno, ahorro privado siempre hay. Siempre hay personas tratando que pueden tener un consumo menor a lo que es el consumo
a lo que es su nivel de ingreso total. El sector público ahorrando no es algo que se ve demasiado en estos días, pero bueno, puede ser una fuente de financiación de inversión. Y el sector externo financia inversión, bueno, a través de inversión extranjera directa o a través de, bueno, organismos multilaterales que brindan la posibilidad a los países de endeudarse. Bueno, ese dinero que termina en un país, pongámosle el nuestro, es parte del ahorro de los países del resto del mundo. Bien. Bueno, este era, nada, quería traer a colación el modelo de la cruz keynesiana, que es como el modelo macroeconómico básico que se ve en todos lados, donde nos permite, o al fin y al cabo, teniendo esta ecuación, lo que vamos a tener es la resolución de este modelo, ¿no? A los puntos importantes de esta materia, que es tratar de analizar la coyuntura, lo que vamos a ver es que generalmente los niveles de consumo están alrededor del 70% del total de la demanda agregada, ¿no? Vamos a tener un 12% más o menos de inversión, y vamos a tener otro 13, y ahí me estoy pasando, ¿no? Vamos a poner 65% de consumo, 13% de gasto público. Y las exportaciones netas generalmente están ahí medio en cero. Bueno, a ver para qué borro así se entiende. Al 65%. Pero bueno, tenemos una economía que funciona muchísimo, o que depende muchísimo del consumo privado. No, al menos es el componente más importante de nuestra demanda agregada. En este punto, digamos, y en las comparaciones entre distintos países, no hay un método o un factor de los de los cuatro que componen la demanda agregada que sea mejor o que haga que el país crezca más. No hay una respuesta correcta, digamos. Y si la supiésemos, ya el problema del desarrollo estaría solucionado. Pero sí, quizás dependiendo del momento, es conveniente tener o economías que estén más, no sé, focalizadas en impulsar el consumo privado. En otros momentos quizás lo mejor es priorizar la inversión. En otros momentos va a ser, bueno, tratar de impulsar la economía a través del gasto público. Y en otros momentos a través de las exportaciones, ¿no? O tratar de tener la mayor diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Y eso puede ir cambiando y obviamente puede ser discutible. Igual al final del día, siempre es importante que desde una perspectiva, ¿no? de lo que estamos analizando, tratar de que el PBI suba, ¿no? Que tengamos crecimiento. Bien, el siguiente método que habíamos nombrado para medir el producto era el método del ingreso, ¿no? Y el método del ingreso, así como yo les había traído la cruz keynesiana para tratar de entender como el trasfondo teórico de la medición del método, el método del ingreso surge del el modelo del flujo circular del ingreso, ¿no? Para describir un sistema económico, que es el grafiquito que tenemos acá. Y este es como un grafiquito que se aprende en la primera o segunda clase de introducción a la economía, como el modelo económico más simple, ¿no? En el que podemos caer, ¿no? En este caso tenemos un grafiquito donde no tenemos
ni sector público ni sector externo. Pero nos vamos a centrar en la idea, ¿no?, de que, bueno, tenemos una economía donde hay empresas y hogares, ¿no? Y así como los hogares van a poner a disposición sus factores productivos en el mercado para que las empresas produzcan bienes, las familias van a estar recibiendo por ese trabajo que están haciendo una retribución a sus factores productivos. Y vamos a aproximar el tamaño de esa economía a través de esas remuneraciones a los factores productivos, ¿no? La remuneración al factor productivo trabajo es el salario, la remuneración al factor productivo capital es el interés, la remuneración al factor productivo tierra es las rentas y la remuneración a la capacidad empresarial son los dividendos. Como había mencionado antes, al estar midiendo remuneraciones a los factores productivos, lo que voy a estar obteniendo es un producto valuado a costo de los factores, se llama, es decir, a lo que me cuesta producirlo en términos de los factores. Este método, también otra forma que tengo de mencionarlo, ¿no?, siempre decía que estaba hablando de producto, es análogo a decir que estoy midiendo el valor agregado de esta economía, ¿no? El valor agregado de la economía está asignado por el trabajo que le estamos incorporando a bienes intermedios. Eso también nos permite identificar, ¿no?, como la importancia en la definición, la pequeña cuestión dialéctica de que cuando estamos midiendo el PBI, estamos hablando de la producción de bienes y servicios finales. Es decir, estamos sacando de esa bolsa del producto la medición de los bienes intermedios, ¿no? Porque si los sumásemos, los estaríamos doble contabilizando. Ahora los estaríamos, bueno, eso vamos a volver ahora cuando veamos el método del producto, que se centra bastante en eso. Ahora, este tipo de medición del producto o del valor agregado tiene otro foco que es bastante interesante para analizar. Aquí miren, me faltó en el gráfico actualizarlos para 2020, que nos permite hablar de distribución del ingreso entre los trabajadores, entre los capitalistas, los propietarios de tierra y bueno, los empresarios. En realidad, en la práctica, bueno, solo nos va a permitir hacer una diferencia entre trabajadores versus el resto, ¿no? Entonces podemos ver cuál es la participación del salario en lo que en el producto general de la economía. Este tipo de discusión que se llama de distribución funcional del ingreso, es decir, cómo distribuimos el ingreso en función de quiénes son las personas o a qué factor le estamos pagando. Es una discusión que quizás más en los años 60, 70, era mucho más importante y era la forma más común de medir la distribución del ingreso, ¿no? Donde se entendía que los trabajadores solían ser o donde se entendía que los trabajadores eran el sector más perjudicado en la sociedad, y siempre se trataba de empujar el salario hacia arriba para que ganasen participación dentro del producto total y ellos pudieran estar mejor, ¿no? Y esta discusión entre
digamos, dividir la sociedad como entre asalariados versus, bueno, el resto que podrían ser capitalistas o rentistas, es una discusión bastante de épocas donde, no sé, quizás estaban en la Guerra Fría, donde había una discusión más entre capitalismo y comunismo, donde obviamente el comunismo hacía un foco más fuerte sobre la participación del salario en el ingreso total de la nación, mientras que el capitalismo no estrictamente dice que privilegie el capital, pero el sistema funciona a través de la acumulación de este, ¿no? Entonces, las remuneraciones al capital son un factor importante. Ahora, en la actualidad, este tipo de análisis de distribución funcional no es tan común porque también los límites a cada una de estas cosas han cambiado. Sobre todo con el hecho de que muchísimos de los, digamos, súper ricos en el mundo poseen, digamos, su remuneración principal es salario. Por ejemplo, los CEOs, no sé, los Lionel Messi, los Cristianos Ronaldo, ¿no? Las superestrellas deportivas, son tipos que uno podría categorizar como trabajadores. Y digamos, ese problema de que ahora tengamos trabajadores que sean súper ricos o CEOs de algunas empresas, ellos no son dueños de las acciones probablemente, pero sí van a tener remuneraciones súper altas. Este tipo de discusiones llevó a que en la actualidad no solo se utilice para analizar distribución del ingreso la distribución funcional, sino que veamos la distribución individual, ¿no? La distribución individual, es decir, tratar de ubicar a todos los individuos en una línea, ¿no? Ordenados según tu nivel de ingreso, y a partir de ahí ver las brechas que hay entre cada tipo que tengas en esa línea. Para el caso particular de Argentina, ¿no? Vemos que la participación asalariada siempre va a estar en torno al 50%. Hay veces que está un poco por debajo y otras veces un poco por arriba, pero generalmente la participación asalariada en el valor agregado total es del 50%. Ahora, bueno, les dejo a ustedes pensar si es justo o no. Lo que tenemos que pensar también, ¿no? Tener en cuenta la otra dimensión de la distribución del ingreso que les mencionaba, en las que, digamos, pensamos esto no por, digamos, de dónde te vienen tus ingresos, sino por tu capacidad individual. Bueno, vamos a ver que Argentina Argentina y Latinoamérica en general son de las regiones en el mundo más desiguales en términos de ingresos, ¿no? Ese es un problema también a tratar, pero bueno, excede este tema de cuentas nacionales. Por último, tenemos el método del producto, ¿no? Y el método del producto lo que va a hacer es, bueno, otra vez vamos a tratar de medir nuestro PBI a precios de mercado, es decir, vamos a estar valuando los bienes que generamos a través del precio que tiene en el mercado. Y la forma de calcularlo es a través de la resta entre, a ver si no había anotado acá arriba, sí, entre el valor bruto de producción, lo voy a anotar, valor, a ver si lo puedo anotar directamente en la pantalla. Bueno, el valor bruto de producción, que el valor bruto de producción es la producción total de bienes y servicios en la economía.
ahí, digamos, está la diferencia, ¿no? Valor bruto de producción es el valor total de bienes y servicios que se generan en una economía. El PBI es el valor total de bienes y servicios finales que se generan en una economía. Esa pequeña distinción, ¿no? Tienen que tenerla clara, porque por ahí después aparece en el examen y bueno, tiene un errorcito por no estar atentos en esa distinción dialéctica. Bien. ¿No? El valor bruto de producción es la producción total de bienes y servicios. Es decir, por ejemplo, yo sumo el valor, ¿no? En el valor bruto de producción de mis anteojos, y en el valor bruto de producción mis anteojos van a aparecer no solo como llevarme esto para este lado y me voy a los participantes. Y ahorita también me la llevo para el lado. Bueno, ahí creo que más o menos estábamos los que estábamos. Bueno, les estaba comentando, ¿no? En el método del producto lo que estoy haciendo es sumar el valor bruto de producción, que es el valor total de bienes producidos en una economía. En ese valor bruto estoy incorporando todas las etapas de producción que tiene un bien, ¿no? Si, no sé, quiero calcular el valor bruto de producción que tienen mis anteojos, voy a sumar tanto el valor que tiene el marco como el valor que tiene los cristales. Si sumo el valor bruto de producción, no sé, de este parlante, de todas las cosas que tengo a mano, ¿no? Para hacer, no sé, no tengo mucha creatividad con los ejemplos. Lo que voy a estar sumando es el valor que tuvo este parlante cuando lo compré, pero también el valor que tuvo cada uno de los microchips y componentes que tiene adentro, que forman parte de él, y también el valor, no sé, del cobre o del metal que haya sido el que, no sé, hizo cada uno de los cablecitos que están conectando todos los sistemas de adentro del parlante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta medición del valor bruto de producción? Es que yo estoy contando una y otra vez en cada una de las etapas el costo de los bienes intermedios. Entonces, si yo solo quiero contabilizar el valor agregado que tiene esta economía, o lo que es lo mismo, el producto bruto interno que tiene esta economía donde, no sé, produje anteojos y parlantes, debería restar todos los gastos que he realizado en bienes intermedios. De esa forma, yo estaría eliminando esa doble contabilización que tiene el valor bruto de producción dentro de su cálculo. Bien. Bien. Ahora me gustaría, ¿no? Que veamos el gráfico que tenemos a la derecha, ¿no? Que esta es la historia del Producto Bruto Interno en Argentina, ¿no? Tanto el método del producto como el método del gasto los vamos a ver en la línea azul, ¿no? Esto está evaluado a precios de mercado y este es el valor agregado medido con el método del ingreso.
¿no? Ahora vamos a hablar sobre las diferencias en ambos casos, pero, digamos, no sé, supongo que han abierto, que abren diarios y que más o menos están informados acerca de las situaciones económicas de Argentina. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de este gráfico? Dicen, hay algo raro, ¿no? Estoy analizando el producto de Argentina. Que sube, profe. Bien, Bárbara. Es tristísimo. Es como, se me rompe el corazón cuando lo pensamos, porque, o sea, que suba debería ser algo como, nada, normal. Lamentablemente, en los últimos 10, 12 años, esto no, sabemos que no es así en Argentina. ¿Pero por qué mi gráfico muestra que sube? Bueno, porque estoy considerando todo a precios corrientes. Es decir, yo en esta forma de expresar, ¿no?, mis dos PBIs, ¿no?, ya sea medido a costo de los factores como a precios de mercado, estoy incorporando adentro el factor inflacionario, ¿no?, que me genera la ilusión de que bueno, nuestro PBI está creciendo. En realidad, ¿no?, uno sabe por leer los diarios que el PBI en Argentina viene cayendo, o al menos está estancado desde hace bastantes años. Bueno, eso en términos reales, ¿no? Si eliminásemos el efecto que nos genera la inflación sobre nuestro producto, ¿no? Recordemos que al fin y al cabo yo estoy evaluando, ¿no?, PBI es el precio, ¿no?, es el valor de los bienes finales de esta economía. Al fin y al cabo es P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Si yo tengo precios que suben muy rápido, ¿no?, mi PBI, si lo mido en términos corrientes, probablemente suba, independientemente de qué esté pasando con mis cantidades producidas, que pueden caer, o bueno, pueden mantenerse, o bien subir a una tasa un poco más baja que el producto, pero aún así vamos a tener esta ilusión monetaria. Lo siguiente, ¿no?, que quiero que pensemos. La diferencia entre estos dos métodos de medición del producto. ¿Alguna idea? ¿Algo que ya saben? ¿De por qué pueden ser diferentes? No, sin ser tímidos, que total acá estamos para aprender juntos, ¿no?, y equivocarnos. Eso lo digo siempre porque cuando me equivoco, viste, hay que bajarle el precio a equivocarse. Pero no, bueno, eso para la vida real no está mal. Bajarle el precio a los errores que uno comete y no sentirse mal por eso. Si al final del día todos cometemos errores. Así que, nada, lo importante es no cometerlos dos veces. Ay, Andrea, pensé que se había desmuteado. Bueno, la diferencia entre ambos métodos, ¿no?, métodos de evaluación, está en que cuando uno evalúa a costo de los factores,
está deduciendo impuestos y sumando subsidios. Generalmente, los impuestos son más altos que los subsidios que uno recibe, entonces hace que las remuneraciones, los factores productivos, sean más bajas. O bien, no, digamos que la suma de todas esas remuneraciones no dé lo mismo que lo que da a precios de mercado, ¿no? Porque cuando uno mira en un producto, ¿no? El precio que tiene un producto en el mercado, adentro de ese precio está considerando también impuestos y subsidios, ¿no? En este caso, de nuevo, los impuestos, la existencia de impuestos hace que mis precios de mercado sean más altos, mis subsidios harían que mis precios de mercado sean más bajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta economía donde el precio de mercado está por encima del precio de costo de los factores? Bueno, está pasando que los impuestos son más altos que los subsidios. Y lo cual, digamos, tiene toda la lógica, porque una economía donde sean más altos los subsidios que la recaudación de impuestos, bueno, probablemente tengas un problema de sostenibilidad interesante. Que bueno, tampoco estamos, o sea, nosotros con subsidios con impuestos más altos que los subsidios también tenemos un problema de sostenibilidad, pero eso será tema para otra de las clases. Profe, disculpe, pero no entiendo bien la diferencia entre, sí, Producto Interno Bruto y valor agregado bruto, porque si los dos tienen el valor bruto, ¿cuál es la diferencia en sí? El bruto responde a amortizaciones, ¿no? Entonces, digamos, en ese punto no hay diferencia. Y, digamos, en una economía, bueno, sin impuestos y sin subsidios, el valor agregado es igual al Bruto Interno. O sea, está bien en que no veas la diferencia porque no debería verla. Ahora, cuando yo utilizo el método del ingreso y evalúo el valor agregado, ¿no? Cuánto le agrega cada factor productivo en toda la cadena de producción a un bien final, al hacerlo a través del costo de los factores, yo no estoy considerando el valor de los impuestos o de los subsidios. Ahora, cuando yo evalúo el producto, ¿no?, a precios de mercado, el precio de mercado es, en parte, lo que a mí me cuesta producirlo, ¿no?, el producto, que en ese caso sería igual al costo de los factores, más los impuestos que tengo, ¿no?, los impuestos que tiene cada producto en el método de producción, o mismo impuestos sobre los factores productivos, ¿no?, impuestos al trabajo o impuestos a las ganancias de capital. Esos impuestos lo que van a hacer es generar que el precio de mercado sobre el cual yo estoy evaluando sea algo más alto, mayor al costo de los factores. Y a través de eso viene la diferencia. Pero de nuevo, o sea, en un mundo sin impuestos, o si querés en un mundo más abstracto, la idea de valor agregado y de PBI tienen que ser lo mismo, tienen que ser igual. No sé si, Agustina, te ayudé o la empeoré. O sea que uno no considera los impuestos porque considera que ya los bienes intermedios vienen con los impuestos. ¿Esa sería la diferencia? No en los bienes, no en los bienes, no en los bienes intermedios. Oh, me mareé. Sí, creo que te mareé un poco más, perdón. Sino
que pensá que cuando evaluamos con el valor agregado a través de la suma de los factores productivos, de las remuneraciones de los factores productivos, yo no estoy considerando, estoy como evaluando mi salario de bolsillo, ¿no? Lo que directamente a mí me llega al bolsillo, tanto si sea asalariado, capitalista, rentista o empresario, ¿no? Me fijo lo que a todos, no sé, a Agustina, a Ailén, a Alan, todas las remuneraciones que nos den a nosotros, y digo, bueno, ese es el valor agregado que generamos nosotros en esta economía, ¿no? A través de nuestro pago a nuestros factores productivos. Ahora, la otra forma que tendría de medir el PBI en la economía de esta clase sería midiendo todo lo que producimos nosotros, ¿no? En bienes y servicios, como, no sé, lo que estoy produciendo yo ahora en horas de clase, y lo vamos a multiplicar por el precio que tienen esos productos que produjimos. Ahora, ese precio de lo que nosotros producimos y llevamos al mercado tiene dos componentes. Tiene, por un lado, el valor agregado, que es la remuneración a los factores productivos, y tiene impuestos. Entonces, digamos, con este método estoy incorporando las dos cosas. Y acá viene una aclaración importante. Lo que estoy midiendo es los bienes y servicios finales que estamos llevando a la economía, tanto con el método del producto como con el método del gasto. Entonces, siempre estoy dejando afuera los bienes intermedios. O sea, tanto en el valor agregado, que solo miro cuánto valor le fueron agregando a un bien final todas las personas que participaron en el proceso de producción, como en estos métodos del producto y del gasto, donde yo voy a ver solo el valor de los bienes finales, es decir, que voy a estar viendo o agregando todo el valor agregado que se le generó en la cadena de producción, sin contabilizar los intermedios. A ver. Gracias, profe. Bueno, voy a pensar también otro ejemplo para escribirlo cuando subas las slides, para garantizar que bueno, puedan verlo diferente. Ahora, bueno, no se me ocurre otro. Bien, entonces, bueno, habíamos visto que el gráfico anterior tenía el problema de que tenía la ilusión monetaria dentro de su medición, y que esto nos podía llevar a conclusiones erradas acerca de cómo es la performance de la economía argentina, ¿no? Cómo lo está haciendo, ¿no? Que viendo este gráfico decimos, estamos creciendo, perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para eliminar el efecto de la inflación? Bueno, a través de lo que se llama deflactación o deflactar una serie. Cuando yo deflacto una serie, ¿no? Yo les había dicho que al fin y al cabo estoy viendo el precio por las cantidades de los bienes y servicios finales para evaluar el PBI. ¿Qué es lo que pasa? Cada año, ¿no? Cada periodo T, los precios van subiendo mucho. ¿Cómo puedo hacer para eliminar este efecto precios
para evaluar mi PBI? Bueno, dejando estos precios constantes, y de esa forma, si yo dejo el precio constante, solamente lo que voy a estar analizando son los cambios en Q. ¿Qué es lo que al fin y al cabo a mí me interesa? ¿No? A mí me interesa que mi economía produzca más bienes. Bien. ¿Cómo digo que mantengo constante el precio? Bueno, probablemente y generalmente lo que voy a hacer es voy a agarrar un año que voy a llamar base. Voy a decir, bueno, voy a calcular siempre mi producto, pero evaluado en términos de mi año base, de los precios base. INDEC, por ejemplo, publica sus cuentas nacionales en valores constantes con base el año 2004. ¿No? Como año base. Ahora bien, existen dos formas de hacer esta deflactación, ¿no? De deflactar este bien. ¿No? Uno puede, y bueno, siendo apropiados con la terminología, ¿no? Existen dos formas de verlo, ¿no? Por un lado está deflactar, que es llevar un valor de hoy a un valor del pasado, que es lo que haríamos, no sé, lo que haría una serie del INDEC, por ejemplo, que está expresando en valores de 2004 el PBI del 2020, está llevando un valor del 2020 a precios del 2004. Para poder hacer la comparación temporal y tener un verdadero diagnóstico de qué es lo que está pasando con la economía argentina, o bien puedo actualizar un valor, ¿no? Que es salir, por ejemplo, de PBIs anteriores al de este año y llevarlos al año actual. Es decir, no sé, si yo tengo el PBI del 2004 y lo quiero comparar con el PBI del 2020, puedo llevar el 2004 a precios de 2020. Y eso, la ventaja que tiene, con nuestra racionalidad limitada, es que me permite tener referencias, ¿no? del tamaño de la economía en precios que hoy vemos, ¿no? Es muy difícil recordar cuánto valían las cosas o cuál era el poder adquisitivo en el 2004. Entonces, siempre ver las cosas en el periodo actual o a precios del periodo actual es mucho más sencillo para interpretar que decir, no sé, cómo era, o pensar cómo es el PBI de hoy en términos de precios del 2004, donde uno pierde un poco la referencia. De todas maneras, ambas formas de pensar el problema es útil para hacer las comparaciones temporales sin distorsionar los resultados del razonamiento que vaya a hacer o de esa comparación. La forma que tenemos para tanto sea actualizar como deflactar es a través del cálculo de este coeficiente mágico, ¿no? Y esta imagen, este cuadrito, es algo que hasta yo tengo guardado en el celular como en mis imágenes favoritas porque uno siempre se confunde y a veces hace matete. Pero lo que tenemos que saber es que esta deflactación o esta actualización la vamos a hacer a través de un coeficiente que vamos a calcular utilizando nuestro índice de precios. Y lo que vamos a hacer es calcular, el coeficiente va a ser el índice de precios en el año final o en el año más actual que tengamos, dividido el índice de precios del año más viejo que tengamos, ¿no? Si queremos actualizar, esperen que quiero borrar un poco. Si queremos actualizar un valor, probablemente el índice de precios del año más actualizado que tengamos va a ser
más grande que el del año inicial. ¿Y esto qué va a generar? Que este valor de este coeficiente sea mayor a 1, ¿no? Siendo que es una economía que tiene inflación. Entonces, fíjense que cuando yo haga esta multiplicación, ¿no?, entre el, no sé, el PBI de 2004 por el coeficiente, que es un número que es mayor a 1, voy a obtener el PBI del 2020, el PBI del 2004 en valores del 2020, ¿no? Arriba voy a escribir el PBI de qué año es, ¿no?, como superíndice, y abajo en unidades de qué precios está medido, ¿no? El PBI del 2004, pero en moneda de 2020 tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque hubo inflación. En cambio, cuando yo quiero deflactar, tengo que dividir. ¿Por qué? Porque al ser, ¿no?, la moneda de 2004, bueno, en este caso tendría que ser al revés. En términos de moneda de 2004, el PBI va a ser menor, ¿no?, que el actual. En términos corrientes. Entonces, cuando yo lo quiero llevar a valores constantes, tengo que dividir por el coeficiente. Dividir el PBI del 2020 por el coeficiente, el PBI corriente, me va a dar el PBI del 2020, pero en pesos de 2004, que es algo, un número que tiene que ser más chico, ¿no?, que el PBI corriente. Por último, ¿no?, acá vamos a ver la serie, de nuevo, el valor agregado y la del Producto Bruto Interno, ¿no?, donde de nuevo la diferencia entre estas dos está asignada por los impuestos y los subsidios, pero en este caso estamos trabajando todo a precios de 2004. Es decir, que yo diga, esto está en millones de pesos, que yo diga que el PBI a través del método del gasto es de 650.000 millones de pesos, digamos, no es correcto, porque en este caso sería el PBI sería igual a 650.000 millones en pesos de 2004. No lo puedo comparar con unidades monetarias de hoy. Eso a tener en cuenta. Ahora, el otro factor que podemos ver es que, ¿cómo? ¿Sí? Algo que no debería sorprendernos, porque bueno, ya estamos acostumbrados, es el tema de la inflación, ¿no? Como el PBI en términos corrientes creció un montón, pero cuando vemos el constante está más bien chato, y sobre todo este último año, ¿no?, con una fuerte caída. Vemos que el nivel de precios en Argentina evidentemente está teniendo unas distorsiones importantes, ¿no?, ya desde hace un tiempo. Bien. No copié también el gráfico nuevo. Bueno, no importa. Bien, otras partes importantes, esto del análisis del PBI,
tiene que ver con dos componentes que podemos decir que están adentro de cualquier serie temporal, ¿no? O sea, de cualquier variable que yo analice utilizando una serie de tiempo, van a tener unos componentes que marcan su evolución. Y yo, dependiendo del análisis que quiera hacer, tengo que ser capaz de retirarlo o no. A ver. Bueno, me quedan un par de slides, pero... el primer componente que tiene cualquier serie temporal, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a usar la serie del precio de las bitcoins, ¿no? Solo como para hacer la introducción a este, y después vemos cómo es en las cuentas nacionales. El primer componente que quiero mostrarles es la tendencia, ¿no? ¿Y qué es la tendencia? Una tendencia se puede entender como el valor de largo plazo, ¿no? Y es una idea de cómo va a ser o qué es lo que está reflejando nuestra serie en un periodo largo de tiempo, ¿no? En un tiempo. Análisis de tendencia, como también es muy aplicado en el análisis de, bueno, ya sea bitcoins, acciones y ese tipo de cosas. Y generalmente lo que se hace es ver para dónde va la serie. ¿Y qué significa ver para dónde va la serie? Por ejemplo, esta serie está creciendo así, ¿no? Vemos que crece medio exponencialmente. Entonces, podemos decir que en el largo plazo vamos a tener una tendencia alcista en el valor, en este caso, de las bitcoins, ¿no? Si uno se pone más fino, podríamos decir que, bueno, tuvimos un largo periodo entre comillas, que la tendencia era más bien plana, ¿no? Que iba creciendo pero de a poquito, pero que en el último tramo la tendencia se volvió como más explosiva, ¿no? Esto también, este análisis de tendencia o de entender el componente tendencial de una serie, lo podemos analizar con los casos del COVID, ¿no? Como, ¿no? Siempre están las curvas epidemiológicas, ¿no? En algunos periodos de tiempo tenemos la famosa fase exponencial, ¿no? Que durante un plazo, un periodo de tiempo, los casos van a estar creciendo muy rápido. Luego vamos a tener una etapa de meseta y luego una etapa de decaimiento. El tema con este tipo de series, ¿no? Con las series de tipo COVID, es que, bueno, la parte de largo plazo no se ve, no es relativa, ¿no? Es relativa a un fenómeno que es como más corto en el tiempo. En cambio, en este tipo de series como la de los bitcoins, es algo que vamos a estar analizando por mucho tiempo. El siguiente componente que van a tener las series de tiempo, es la fase cíclica, ¿no? O la estacionalidad. Tenemos, bueno, como dos partes, ¿no? La parte cíclica, que es, vemos que, digamos, a ojo de buen cubero, etapas donde el precio del Bitcoin va cayendo y etapas donde va bajando, ¿no? Y siempre haciendo un zigzag, como etapas de auge y recesión, ¿no? Cada etapa ascendente del ciclo es una etapa de auge, cada etapa de caída es una recesión, bueno, también puedo decirlo, de caída. Ahora, estas etapas pueden estar relacionadas, que son
¿no? Este zigzag. Haciendo foco, fíjense que acá estoy viendo variaciones de días, ¿no? En el anterior estaba viendo un gráfico que me mostraba todo el año. Pueden estar vinculadas con varias cosas, ¿no? Por un lado, con la estacionalidad. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, es el valor que toman las variables por algún periodo de tiempo. Por ejemplo, si uno mira la serie de ventas de un negocio, ¿no? Las ventas en Navidad generalmente son mucho más altas que las ventas en, no sé, agosto. O si tenemos un negocio que vende útiles escolares, las ventas en febrero o marzo van a ser mucho más altas que en una etapa, no sé, mayo. Entender esas estaciones, cómo funciona nuestra serie a través del tiempo en el corto plazo, en menos de un año, me va a ayudar a también entender los resultados que estoy teniendo, ¿no? ¿Por qué? Si yo comparo, ¿no? En mi juguetería, creo que, no sé, mi negocio es súper pujante y va viento en popa, porque estoy comparando las ventas de noviembre con respecto a las de diciembre, siendo que en diciembre tengo Navidad, bueno, voy a sacar conclusiones erróneas acerca de lo que está pasando. Entonces, para analizar bien en el largo plazo cómo le va a ir a mi negocio, bueno, yo debería tratar de eliminar ese efecto que me genera la estacionalidad en mi análisis, ¿no? Y sobre todo, como en un mediano plazo, entender la etapa del ciclo en la que me encuentro. Y ahora vamos a pasar a analizar esto utilizando las series de producto. Me parece que me voy a quedar sin tiempo. Creo que quedan 2 minutos. Así que vamos a retomar la clase que viene con estos conceptos de estacionalidad y tendencia. Y bueno, y vamos a continuar con el contenido, que esta es la clase 8, ¿no? Para seguir los temas del programa. No me acuerdo si en el campus ya tenían subidos los PDFs de cada una de las clases también. Pero bueno, ahora también ya les subo esta presentación y de paso en la clase que viene lo seguimos viendo y si tienen dudas de lo que vimos hasta acá, me las pueden hacer más tranquilas. Bueno, Julieta, no de nada. Así que bueno, chicos, que tengan un bonito día y nos estamos viendo el miércoles que viene para completar temas de la clase 8. Bueno, profe, gracias. No, profe, gracias. Chao. Gracias, igualmente. Chao Buen día, al hasta niño luego. de Alicia, ahí que estuvo firme junto a la clase. Un abrazo.